Hola a todos. Si alguien me hubiera preguntado antes de venir a España cuál sería la diferencia cultural que más me sorprendería, probablemente habría dado una respuesta bastante previsible. El clima, la comida, la forma de relacionarse, los horarios, la siesta o la burocracia. Porque sí, todas estas cosas llaman la atención. Pero después de 6 años viviendo aquí, puedo decir algo que ni yo misma esperaba. Antes de continuar, quiero contaros algo. Durante los últimos años, muchas de esas reflexiones acabaron convirtiéndose en un libro. Se llama Lo que los españoles no ven, una mirada rusa a las reglas invisibles de España. No es un libro sobre España, o al menos no exactamente. Es un libro sobre las cosas que una mirada externa puede enseñarnos sobre nosotros mismos. Os dejaré el enlace abajo porque voy a hablar bastante de algunas ideas que aparecen ahí. Vamos ya. La diferencia que más me sorprendió no fue ninguna de esas. Fue otra mucho más difícil de explicar y al mismo tiempo mucho más importante. La diferencia está en la relación que cada cultura tiene con la vida misma. Porque crecí en una cultura donde de una forma bastante profunda existe la idea de que la vida es algo que hay que organizar, hay que controlar, planificar, dominar e incluso cuando sabemos que eso es imposible. Y cuando llegué a España tuve la sensación de encontrarme con una cultura que decía algo completamente distinto. Una cultura que parecía responder, bueno, ya veremos. Y al principio aquello me volvía loca. Recuerdo una de mis primeras experiencias. Había quedado con varias personas. Pregunté algo que para mí era perfectamente normal. ¿Cuál es el plan? Ya veremos. Y yo pensé, ¿cómo que ya veremos? Precisamente os estoy preguntando para no tener que ver qué pasa. Quiero saberlo ahora, necesito saberlo ya. Mi cerebro ruso necesitaba información, necesitaba estructura, necesitaba un calendario, un Excel, un PowerPoint y comité organizador. Algo, pero no. La respuesta era, ya veremos. Y lo peor es que nadie parecía preocupado. Nadie. Solo yo. Durante mucho tiempo pensé que era un problema mío y probablemente lo era. Pero después empecé a observar algo interesante. La diferencia aparecía constantemente en pequeñas cosas y también en grandes decisiones. Por ejemplo, en Rusia existe una pregunta que aparece muy pronto en cualquier conversación sobre el futuro. ¿Qué vas a hacer? No qué te gustaría, no qué te apetece. Exacto, ¿qué vas a hacer? Una orientación muy fuerte hacia la construcción, hacia el siguiente paso, hacia el próximo objetivo. Y eso tiene ventajas enormes. Las personas desarrollan disciplina, capacidad de esfuerzo, resistencia, pero también tiene un precio. Porque muchas veces la vida se convierte en un proyecto permanente y un proyecto nunca está terminado. Recuerdo perfectamente otra conversación con una amiga española. Le pregunté cuáles eran sus planes para los próximos 5 años. Me respondió: No tengo ni idea. Se quedó tan tranquila, pero tan tranquila. Yo me preocupé más que ella. Pensé,
bueno, necesitas ayuda, quieres que hagamos un plan, un esquema, un calendario, una tabla, pero no. Era feliz sin saberlo y aquello me desconcentró muchísimo porque en Rusia no saber qué vas a hacer dentro de 5 años puede generar bastante ansiedad. Aquí muchas veces genera alivio. Con el tiempo empecé a entender que detrás de esto hay algo más profundo. No es una cuestión de organización. Es una cuestión de prioridades. En muchas sociedades del norte y del este de Europa existe una fuerte orientación hacia el futuro. El presente muchas veces se vive como una inversión. Haces algo ahora para conseguir algo después. Estudias para trabajar. Trabajas para ahorrar, ahorras para comprar, compras para estar mejor. Y así el futuro organiza gran parte del comportamiento. En España, en cambio, percibo algo distinto. No digo que no existe planificación, claro que existe, pero el presente tiene mucho más peso, mucho más valor por sí mismo. Una comida puede durar 3 horas. Y nadie parece sentir que está perdiendo el tiempo. Eso para mí fue un descubrimiento cultural enorme, porque donde yo crecí después de 3 horas, alguien empezaría a preguntar, muy bien, ¿y cuando empezamos a hacer algo útil? Aquí la propia comida ya era la actividad útil. Y esa diferencia me pareció fascinante. De hecho, creo que muchos españoles ni siquiera son conscientes de hasta qué punto valoran esto. Porque cuando vives dentro de una cultura, sus reglas se vuelven invisibles. Simplemente parecen normales, pero desde fuera se ven perfectamente. Y precisamente esa fue una de las razones por las que escribí mi libro. Hay otro ejemplo que me encanta: la gestión de los problemas. En Rusia existe una especie de reflejo automático. Hay un problema, hay que resolverlo rápido, preferiblemente ayer. En España observé algo diferente. Primero se habla, luego se comenta, después se analiza, después se toma un café, luego otro y finalmente quizá se resuelve o quizá no. Y lo más sorprendente es que muchas veces la vida continúa perfectamente. Durante años pensé que aquello era una irresponsabilidad cultural. Ahora ya no estoy tan segura, porque también he visto a muchas personas destruirse por intentar controlar cosas imposibles de controlar. Y he empezado a preguntarme si quizá los españoles saben algo que otros hemos olvidado. Porque hay una pregunta incómoda: ¿cuántas de las cosas que intentamos controlar dependen realmente de nosotros? En realidad muy poco, muchísimas menos de las que creemos. Y sin embargo vivimos como si todo dependería de nuestra capacidad de organización, hasta que llega la realidad y nos recuerda que no. España enseñó algo que no esperaba aprender: que una vida no siempre mejora cuando estás perfectamente optimizada. Sé que esto suena casi herético para una persona nacida en Rusia, pero es verdad. Hay momentos en los que perseguir constantemente la eficiencia empieza a destruir precisamente aquello que vamos a proteger: la calidad de vida, la tranquilidad, las relaciones, la capacidad de disfrutar. No quiero idealizar España porque esta misma mentalidad tiene costes y algunos son
evidentes. Hay proyectos que requieren disciplina, hay decisiones que requieren planificación, hay esfuerzos que deben mantenerse durante años y en esos contextos una orientación más estructurada puede ser una enorme ventaja. Por eso no creo que una cultura tenga razón y la otra esté equivocada. Creo que ambas ven cosas que la otra a veces olvida. Rusia me enseñó la importancia de la resistencia. España me enseñó la importancia de la flexibilidad. Rusia me enseñó a construir. España me enseñó a vivir mientras construyendo. Y sinceramente creo que esa segunda lección me costó mucho más aprenderla. Porque nadie puede enseñarte a relajarte. Eso es algo que descubres después de suficientes fracasos. De hecho, cuando más tiempo paso aquí, más me doy cuenta de que la verdadera diferencia no está entre Rusia y España, está entre dos formas de entender la vida. La primera pregunta, constantemente, ¿qué viene después? Y la segunda pregunta, ¿y qué pasa con ahora? Y quizás necesitamos ambas. Mientras escribía mi libro pensaba mucho en esto, porque una mirada externa sirve precisamente para eso, para ver lo que normalmente no vemos. No para decir que cultura es mejor, sino para descubrir qué podemos aprender de cada una. Porque cuando observamos otra cultura con curiosidad, muchas veces terminamos descubriendo cosas sobre nosotros mismos. Y por eso quiero terminar con una pregunta. Si alguien eliminaría todos tus objetivos durante un mes, ¿sabrías disfrutar del presente o te sentirías perdido? Piénsalo. Creo que la respuesta dice mucho más de nosotros que lo que parece. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. Y si quieres profundizar en estas reflexiones sobre cultura española, identidad y autoconocimiento, te dejo mi libro en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Me llamo Irina, esta era Spanish Saga y chao cacao.